¿Sientes tristeza? ¿Pesar? ¿Angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Esperemos que en la compañía de Dios y en la compañía de los santos ángeles nos encontremos muy bien. Estamos aquí nuevamente con mucho gusto para poder servir al Señor y darles también a conocer acerca del mensaje. Soy su amigo y hermano Gregorio García Álvarez. En esta noche estaré con ustedes solo porque, finalmente Carlos tuvo que estar en otra parte también compartiendo la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos sean todos a Paz para tu alma, en este programa que se transmite en vivo desde Facebook, desde también YouTube, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy, como cada viernes, vamos a escuchar una promesa de Dios para ti. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Amén. Esta promesa es la más impactante, la más querida, creo yo, entre todos los cristianos y principalmente entre los adventistas del séptimo día, que precisamente llevamos el nombre de adventistas precisamente por el advenimiento, el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nuestro Señor está adelantándose ya un poco, hablándole a los discípulos, porque ellos iban a quedar aquí en la tierra y Él pronto se sacrificaría para poder entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y por eso dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y los lleva en el pensamiento, los lleva en el espíritu, en la mente, hacia las mansiones eternas de los cielos, en donde todos vamos a disfrutar de la compañía de nuestro Señor por la eternidad. Si nosotros permanecemos unidos a Él, si permanecemos en Él todos los días de la vida, porque la ayuda Él ya nos las está dando a través del Espíritu Santo. Te invito a que compartas el link de la transmisión en Facebook de Paz para tu alma, también en YouTube. Suscríbete también a nuestro canal. Tú puedes darle like allí y activar las notificaciones. ¿Cómo deseamos que tú hagas eso a través de estas plataformas? Porque el mensaje llegaría a muchas más personas, un mensaje de validez, un mensaje que trasciende este mundo. Por eso es importante que lo puedas compartir con otras personas. De igual manera, pues te invitamos a escuchar en el 93.7 FM. En este momento también está transmitiendo y precisamente mi hermano Carlos está allá en la radiodifusora de Magia 93.7. Está él ahorita ya también va a abordar el mismo tema que vamos a abordar en esta noche a través de este medio. Y bueno, estamos abordando este tema muy interesante para cada uno de ustedes, para todo el mundo. Ojalá todos pudiéramos acceder a estudiar ese tema de manera personal, la resurrección de Cristo, mito o realidad. Ese es el título del tema de esta noche. Algunos han escuchado este tema, pero invitamos también que en esta noche lo vuelvas a escuchar y que también interactúes con nosotros, puedas escribirnos, porque pues
estaremos leyendo tus mensajes, estaremos atendiendo tus pedidos de oración, estaremos saludándote, inclusive mandando saludos allá donde te encuentras, no sé en qué parte del estado, de la República Mexicana también estás tú allí. Y pues ahorita, pues sinceramente les voy a decir, se me va a dificultar aquí ver todos los medios para poder contestarles a lo mejor a todos ustedes, pero esperamos que precisamente mis hermanos y hermanas que están allí ya conectados también puedan hacerlo, interaccionar con aquellos a quienes no conocen, y si los conocen pues también poder saludarlos a todos, a cada uno de ellos. Vas a comunicarte con nosotros, también con nuestra amiga Doraelia, que ya está lista para responder todos y cada uno de tus mensajes. Y escríbenos también al WhatsApp 2282 83 82 40. Escríbenos también en Facebook, en YouTube, todos tus comentarios, tus pedidos de oración, como ya lo mencioné, vamos a contestarlos, vamos a ponerles atención. Y sobre todo, tampoco se te olvide compartir la transmisión con otras personas. Ahí dale compartir a través de WhatsApp, a través de todos los medios que puedas, de tal manera que el mensaje pueda llegarle a muchas más personas, aparte de los que estamos allí conectados, y que también puedan verlos en otro momento, ¿verdad? Vamos a nuestro rincón de salud. Hoy tendremos un consejo también muy importante, porque es ya de manera específica en cuanto a algo que podemos comer todos y cada uno de nosotros, con nuestra nutricionista Nessie Pitao. Vamos a ver las ciruelas. Los ciruelos tienen su origen en China. Para el año 65 a.C., Alejandro Magno cultivaba ciruelos en el Mediterráneo. Podemos comer las ciruelas frescas, deshidratadas, enlatadas o en jugo. Las ciruelas y ciruelas pasas traen beneficios a la salud. Proveen el hierro importante para los glóbulos rojos. Aportan potasio, el regulador de la presión de la sangre y el corazón, y contienen vitaminas del complejo B, como la niacina y el ácido pantoténico, que metabolizan las grasas y los carbohidratos. Las ciruelas tienen alto contenido de vitamina K y vitamina A, pero la vitamina C es uno de sus nutrientes más prominentes, protegiendo nuestras células de la oxidación. Y no debemos olvidar que la ciruela pasa se conoce como un laxativo natural, y este es un beneficio muy importante, pues promueve el movimiento libre de la materia fecal a través del colon. Consumida en forma moderada, la ciruela o la ciruela pasa no te van a decepcionar. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Tanto beneficio en un pequeño fruto, ¿verdad? Que hay variedades de ciruela y las podemos disfrutar en todas sus variedades. Ahora sí que hay para todos los gustos, hay de todos los colores y de todos los sabores también, porque ahí tienen un sabor, no todas saben igual, por eso precisamente hay variedad en cuanto a ciruela. Y como ya lo escuchamos, tiene tantos beneficios para nuestra salud, principalmente para la motilidad intestinal que acabamos de escuchar. Asimismo, pues todos esos antioxidantes que contiene, y que además es un alimento natural que nosotros podemos disfrutar con nuestra familia en la temporada de ciruela. Aquí en esta región pues hay básicamente de dos tipos, de la roja y de una un poco más digamos verde, y que tiene la semilla grande. Podemos disfrutarla, amigos y amigas, así que irse por lo natural, ir a tono con la naturaleza es lo mejor, porque además de estar a tono con la naturaleza, estaremos a tono con el plan que Dios tenía originalmente para la humanidad. Así que si te gustan las ciruelas, bueno, pues hay que comprarse por ahí 1 kilo, o si tienes un huerto o tienes un familiar que tiene ciruelas, a consumirlas ya. Bueno, pues en esta noche vamos a iniciar con nuestro tema. Ya habíamos mencionado el título hace rato: la resurrección de Cristo, mito o realidad. Así un título pues sencillo, la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, mito o realidad. Bueno, tal vez tú que eres hermano o hermana de la iglesia, pues tú lo damos por hecho, lo creemos por fe, no lo ponemos en tela de juicio, pero muchas personas sí lo hacen. Y además recuerda que en los últimos días el enemigo
dice que habrá mucho viento de doctrina, muchos se amontonarán maestros y a través de la falsificación de la palabra de Dios y también del espiritismo. Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos cada uno de estos temas. Si tú te has dado cuenta a lo largo de todos estos temas, son temas pues de corte un poco más profundo y que va a abordar ciertos detalles. Y por cierto, en esta noche pues no vamos a poder abordar todos los detalles, solamente vamos a mencionar algunos. Ya si quisieras abundar en el tema, preguntar alguna otra cosa, lo puedes escribir allí y en otro momento podemos abordarlo con más amplitud acerca de este tema tan interesante. Entonces, tal vez tú por allí, no sé si en las noticias, en las redes, has escuchado que alguna persona dice que iba a resucitar, que iba a revivir días después. Pues sí, esto sí ha sucedido, no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, donde hay personas que dicen, no, pues yo me voy a morir, pero voy a resucitar. Y entonces, pues uno pregunta, bueno, ¿eso será cierto? ¿No será cierto? Hay personas que lo llegan a creer, pero pues yo creo que un cristiano maduro, un cristiano con más información, más educado en el aspecto espiritual, pues no lo va a creer, no lo va a creer tan fácilmente, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que pues ese poder solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Ahora fíjense que hay algo bien interesante alrededor de todo esto. Vamos a hacer varios comentarios. Entre ellos que hay personas que no son religiosas, dice, y tienden a ser 4 veces más supersticiosas que una persona religiosa. Es decir, muchas veces no siendo religioso, uno tiende a creer en cosas, digamos, no materiales, sino espirituales o supersticiosas. O sea, sí notan este contraste entre no creer las cosas de Dios, pero sí creer otras cosas. Eso es importante tenerlo en mente conforme vayamos estudiando, conforme vayamos analizando este tema. ¿Por qué sería ingenuo creer que, por qué sería ingenuo que una persona que diga voy a resucitar y bueno, al final de cuentas no resucita y queda allí en la tumba? ¿Y por qué nosotros sí vamos a creer? Ahora sí, ¿por qué si nosotros sí vamos a creer en la resurrección de Jesucristo? Porque Él lo dijo, Él dijo que de hecho estaba predicho en el Antiguo Testamento, pero también Él mismo lo dijo, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría en el centro de la tierra. Eso lo dijo Él, o sea, Él pronosticando, prediciendo que iba a resucitar, iba a estar morir, pero iba a resucitar. Porque a Él sí le podríamos creer. Esto es bien importante que lo tengamos en mente, amigos y amigas. ¿Por qué a Él sí le vamos a creer? Pero eso necesitamos estudiarlo en la Sagrada Escritura, no darlo por sentado. Necesitamos ir a la Escritura y analizarlo, y no solamente a la Escritura, también en fuentes extrabíblicas. Entonces, imagínense en el caso de Jesús, en primera, pues lo dijo, y en segunda, pues ya tiene más de 2000 años que sucedió. Es como un factor en contra, ¿no? ¿Cómo le hacemos para comprobar algo que sucedió? A lo mejor alguien lo dice ahorita hace 2 años, 3 años, pero si lo dijo alguien que murió hace 2000 años, pues como que a muchos se les podría decir, no, pues probablemente no es cierto, o si es cierto, ¿y por qué tendríamos que creerlo, verdad? Precisamente vamos a mencionar algunas investigaciones que se han realizado precisamente alrededor de este asunto por el sociólogo Jeffrey Hallam, con 7.400 miembros protestantes. Dice, reveló que el 13% al 51% de los entrevistados, dice, dependiendo de la afiliación religiosa, afirmaban, fíjense qué interesante en esta investigación el resultado, no creían en la resurrección de Jesús. O sea, siendo cristianos, siendo personas que estaban en una iglesia, que también profesan creer en Dios. Pero hay muchas personas que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, fíjense,
Estas eran personas religiosas. Y hay veces que personas no religiosas tienden a tener más, digamos, flexibilidad en creer determinados temas. Si notan este contraste tan interesante, por ejemplo, en el Reino Unido, mientras que el 25% de los religiosos adultos decían no creer en la resurrección de Cristo, el 9% de los que eran incrédulos, o que ellos decían que no creían en nada, ellos sí dicen que algo por ahí existió en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Es decir, un incrédulo, o sea, no religioso, se mostraba más flexible a creer en la resurrección de Jesús que una persona religiosa. Esto es demasiado interesante para cada uno de nosotros. Por eso les decía que es importante que tomemos nota de estos detalles importantes que estamos mencionando. Y fíjense que teólogos renombrados, teólogos de mucho nivel, por ejemplo, Friedrich Schleiermacher, a ver si lo estoy pronunciando bien, y Otto Pleifader, Rudolf Bultmann, ellos sí se emprendieron la construcción de un sistema de creencias cristiano, pero sin tomar en cuenta la resurrección. ¿Cómo la ven? De todo hay, de todo hay, y en todos los niveles. Estos son teólogos, estos son gente que estudia. Esto parece absurdo, ¿verdad? Pero sí hay personas así, con muchos grados académicos. Entonces, pero obviamente que esto está en contra completamente de lo que la palabra de Dios dice y lo que se conoce como el querigma del Nuevo Testamento, donde el mismo apóstol Pablo hace un llamado donde dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Esto se encuentra en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional. O sea, el mismo, nuestro Señor Jesucristo está dentro de la resurrección, y Pablo mencionando aquí que finalmente si Cristo no resucitó, no vale nada lo que estamos haciendo. Entonces, estos teólogos, al tratar de fundar una creencia religiosa, cristiana, pero sin la resurrección, pues es como si estuviera hueco, ¿verdad? Porque precisamente la cristiandad se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, personas religiosas, independientemente de su tradición, no consideran que sus creencias sean inválidas porque el fundador de la religión no resucitó. Fíjense, esto es bien importante. ¿Cómo entonces podemos entender la afirmación de Pablo que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14? ¿Cuáles son las consecuencias para el cristianismo que no hubiese habido resurrección, que se negara la resurrección? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues simplemente carecería de fundamento y probablemente no hubiese progresado, no se hubiese fortalecido. Y a lo largo de la historia obviamente ha habido incrédulos de la resurrección, como actualmente también hay. Solamente les voy a mencionar algunos que a lo largo de la historia han negado la resurrección, y estamos mencionando personajes célebres, personajes pues con un gran peso académico filosófico. Por ejemplo, Aulo Cornelio Celso, que era un enciclopedista del siglo II, que él pues ridiculizó la resurrección de Jesús. Y también ya pasándonos, también estuvo Porfirio del siglo III, que también se burló de la resurrección. Y ya pasando un poco más a la Edad Media, encontramos de la Edad Media a la Edad Moderna, encontramos a Baruch Spinoza, que por cierto que tiene un nombre también bíblico, ¿verdad? Baruch Spinoza, que vivió en el siglo XVII. Y David Hume, también, del que vamos a hablar un poco más, que vivió en el siglo XVIII. Ellos desacreditaban completamente
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera especial, por ejemplo, David Hume decía que él era como que el que tenía aparentemente los argumentos más contundentes en contra de la resurrección. Decía que los milagros no pueden ser creíbles. ¿Por qué? Porque además de transgredir las leyes naturales, tendrían que repetirse más, porque estos son eventos muy aislados. Para poder creerlo deberían repetirse más para poder creerlo. Así decía él. Incluso ser tan habituales como la salida del sol. Eso decía David Hume. Tal vez para muchos de ustedes les parezca conocido este autor. Este autor, algunos de nosotros por ahí lo revisamos o lo revisan en el bachillerato. David Hume, que vivió de 1711 a 1776. Fíjense en qué fecha más o menos fue, para los que conocemos un poco más de profecía. Fue un filósofo, historiador y escritor británico, nacido en Escocia. Estamos dando unos datos para que sepan más quién es él. Que se transformó en célebre por su empirismo radical y escepticismo filosófico. Eran personajes que, pues, pensadores, que llegaron a alcanzar, digamos, fama y peso dentro de la sociedad, tanto que influyeron en muchas corrientes de pensamiento en su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la conclusión de Hume? Dice que en cuanto a eso nosotros podemos inferir que con las leyes naturales es como decir que hay leyes permanentes, mecánicas, que rigen el universo y que valen para todas partes. Podríamos resumirlo de esa manera, porque él lo está mencionando así. Está mencionando que los milagros pues no deberían de creerse porque en primera no suceden muy seguido y deberían de suceder más seguido y debería suceder todos los días y verlos a cada momento, ¿verdad? Entonces, apegándose a eso, ¿verdad? A que las leyes naturales se pensaban que eran mecánicas y que valían para todas partes. Y que el pensamiento de Aristóteles, de Newton, todas esas leyes aplicables a cualquier parte del mundo. Pero actualmente, amigos y hermanos, ya no es así. Ya cambió el pensamiento. Si nosotros leemos, buscamos y nos informamos, nos vamos a dar cuenta que actualmente la física cuántica reveló la existencia de leyes que colocan, por decirlo así, de cabeza muchas cosas que tenían que ver con el universo de Einstein, como lo planteaba Einstein. También lo que decían otras leyes, ¿verdad? Es decir, Dios no necesita romper las leyes que se conocen actualmente. Simple y sencillamente podría aplicar leyes desconocidas para nosotros, ¿sí? Y como no las conocemos, pensamos que pues eso no es cierto, ¿verdad? Porque como no las conocemos, no se ha descubierto. Por poner un ejemplo, la ley de la gravedad, nosotros pues todos la conocemos y decimos, no, pues la gravedad y todo, porque ya alguien teorizó, alguien pensó, alguien lo explicó y pensamos que esa ley pues rige en todas partes. Pero Dios no necesita de esas leyes porque Él podría usar otras leyes que para nosotros son desconocidas. Por eso el planteamiento de Hume pues carece de sentidos. La crítica que hace a los milagros, la crítica que hace a la resurrección. Entonces, esos postulados son rechazados porque entonces no tienen sentido cuando se aplica precisamente una ley distinta a la que nosotros conocemos. Por ejemplo, también dicen que tienen como no se pueden creer los milagros porque son hechos únicos y que no hay, y por eso es una de las agravantes para no creer en los milagros. Pero en la naturaleza y en la ciencia hay hechos únicos, sí, y que no se pueden repetir. Por ejemplo, el Big Bang, del que tanto se habla en la ciencia y en las redes sociales, ustedes pueden encontrar mucho. Se habla mucho del Big Bang. Es un fenómeno que se plantea, ¿verdad? Que es un evento único y extraordinario, donde todo surgió de repente, fíjense,
Fíjense de cómo lo plantean, lo voy a plantear de una manera muy sencilla, que ocurrió una explosión que duró solo un tiempo de Planck, lo que equivale a un segundo dividido por 10 elevado a la 43. No sé si me siguieron. A ver, voy a volverlo a decir. Esta explosión del Big Bang, según los teóricos, dicen que duró solo un tiempo Planck, que equivale a un segundo dividido por 10 y elevado a la 43. O sea, prácticamente nada, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero me digo, entonces, amigo y amiga, ¿quieres un milagro? Le podríamos decir a estos científicos, ¿quieres un milagro? Pues ahí tienes uno. Si es que están planteando y lo están creyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan probable es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Estamos, digamos que, estudiándolo de esta manera para que nosotros podamos tener claro ciertas cosas que inclusive la misma palabra de Dios lo revela. Y si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, vamos a analizarlo como está planteado, ¿verdad? ¿Cuáles serían las evidencias que apuntan a la veracidad de la resurrección de Jesús? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Cómo qué evidencias tenemos? Pues claro, obviamente que los eventos históricos tienen que ser estudiados con métodos adecuados aplicables a eventos históricos. Y en este caso, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos usar algún tipo de prueba o de método moderno para poder estudiar, por ejemplo, la muerte de Julio César, lo que ocurrió, el asesinato de él, usar prácticas modernas forenses y aplicárselas a Julio César, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pues, él vivió hace muchos años y a lo mejor muchas de las técnicas modernas no serían aplicables a eso, lo cual no significa que deban de quedar completamente excluidos, ¿verdad? Algo debemos aplicar, pero no los mismos métodos se deben de adecuar al evento que se está estudiando, y más si ocurrió, como acabamos de decir, hace muchos años. Existen algunos hechos, dice, que se convirtieron, si no en consenso, en la posición que muchos pensadores comparten. Es decir, muchos hechos relativos a la resurrección de Jesucristo que más o menos, o de hecho están de acuerdo muchos pensadores, muchos académicos, como cuáles, por ejemplo, ellos están de acuerdo, hay cierto consenso entre los estudiosos en que Jesús realmente existió, sí existió, que sí fue condenado a muerte por Poncio Pilato, que sí murió crucificado, que dejó una tumba misteriosamente vacía, y como acabamos de decir, esto es un consenso entre académicos, están de acuerdo en esos puntos. Y yo creo que muchos de nosotros también estaríamos de acuerdo en esos puntos, ¿verdad? Existen varias fuentes no cristianas. Ahora ya mencionaríamos algunas de las fuentes que no son, digamos, que no están dentro de la Sagrada Escritura, que están fuera, que son extrabíblicas, fuera de la Biblia, no cristianos inclusive. Por ejemplo, están los escritos de Flavio Josefo, que habla acerca de la historicidad de Jesús. También está Tácito, Suetonio, Luciano de Samosata, Plinio el Joven, y también está el Talmud. Y también, además, la arqueología ha comprobado existencia de lugares que se mencionan en la Sagrada Escritura y que se ha comprobado que sí existieron, y también personas que estuvieron en contacto con Jesús, como Pilato, como Simón de Cirene, Herodes, Agripa y Caifás. Todos esos están mencionados en fuentes extrabíblicas, inclusive, vuelvo a decir, no cristianos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto en nuestra mente, tenerlo en cuenta, porque no solo personas cristianas creyentes hablaron acerca de Jesús, sino también, como ya lo dijimos, la arqueología e historiadores de ese tiempo. Ellos mencionaron datos y no con un afán de creencia, no con un afán emocional, sino como un mero dato histórico, y está allí consignado dentro de los registros de estos estudiosos.
Vamos a hacer, en este momento, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza titulada La tumba le encerró. Vamos a escucharlo. Escuchas hermosa música seleccionada solo en Paz para tu alma. Amén. Hermoso canto en donde se menciona precisamente lo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando en este momento este tema. Como les mencionaba al principio, probablemente no nos dé tiempo a ver todos los aspectos, porque sí, son varios aspectos muy importantes e interesantes que nosotros debemos tener en cuenta y que debiéramos conocer, inclusive lo que muchos han opinado a lo largo de la historia y lo que actualmente se dice, porque conforme nos acercamos al final, conforme avanza la historia en este mundo, más escépticos va a haber más escépticos, va a haber menos gente que va a creer, ¿sí? Por eso hemos mencionado todos estos asuntos y yo creo que ahorita puedes voltear a ver a tu alrededor, que mucha gente celebra cosas o creen cosas, pero que ellos mismos no lo saben explicar. No lo hacen por diversión, ¿verdad? Entonces vamos en este momento también a saludar a algunos de los hermanos y hermanas y amigos que están conectados. Tenemos a nuestra hermana Lourdes Esparza. Muchos saludos, Lourdes. Que Dios te bendiga y gracias por estar sintonizando. Y también yo creo que estás compartiéndolo con otras personas. También a ver si lo alcanzo a ver, por Gemima Hernández Maya. Dios te bendiga. Feliz sábado también. Y también saludamos a Clara Gisela Hernández y Hernández. Gracias por los saludos y que esperemos que estén también compartiendo y también pues analizando cada punto de este tema. Que Dios te bendiga. Igualmente Leti Alcíbar, Laura Leticia hasta Tulancingo, Hidalgo.
Dios te bendiga y que también esperemos que estés compartiendo y a lo mejor tomando hasta nota del tema, ¿verdad? Esperemos que sí. Dios te bendiga. También saludamos a Elizabeth García Álvarez, quién sabe quién será, no es cierto, es mi hermana. Saludos, Elizabeth, Dios te bendiga y esperemos que anoten lo del tema, ¿verdad? A nuestro hermano Juan Carlos Méndez, manda saludos también, y a todos, cada uno de nosotros, los que formamos Paz para tu Alma. Dios te bendiga también y también te proteja, y que este tema pues fortalezca nuestra fe y se hundan más las raíces en nuestro suelo, ¿verdad? En nuestro suelo espiritual. Saludamos también a Guadalupe García pues, y su familia. Que Dios te bendiga. Feliz sábado y que estos temas también nos den paz a nuestro corazón y, como decía hace rato, pueda, digamos, fortalecerse nuestra fe en el Señor, porque sabemos que todo esto Dios nos los ha dejado para que lo podamos estudiar, analizar y también compartir. Bueno, en este momento no tengo aquí en los aparatos que tengo el acceso a YouTube, pero yo creo que sí hay por allí en esa plataforma. Esperamos que uno de ustedes pueda, también de los que nos están viendo y que formamos parte de la iglesia, puedan saludar a los que están allí en esa plataforma de YouTube. Y también damos gracias a todos y cada uno de amigos y hermanos que apoyan este ministerio con sus donativos, y les invitamos a que sigan haciéndolo y que de esta manera pueda permanecer, y que son temas, son, digamos, asuntos que trascienden a este mundo, y por eso es importante que ustedes también apoyen económicamente. No es para nosotros, es para precisamente que la radio siga funcionando, estos temas lleguen a todas partes del mundo y que el evangelio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sea predicado a toda nación, tribu y lengua, porque así tiene que ser. Estos medios le han dado fuerza a la predicación del evangelio, pero también se necesita precisamente los medios. Los medios Dios los provee a través de ustedes, porque Dios no va a venir a hacer el trabajo. Dios necesita que nosotros seamos sus manos y que seamos sus pies, y por eso es importante que ustedes también nos apoyen de manera económica. Y ya si ustedes necesitan la clave bancaria, se las podemos enviar. Entonces, si ustedes quieren mandar algún mensaje, podemos mandárselo a través de un mensaje o a través de una llamada. Vamos a continuar con el tema de esta noche, que pues, como les decía la vez pasada, probablemente al principio a lo mejor no vamos a alcanzar a ver todos los puntos, los vamos a ver de una manera así, digamos, muy concreta. Esperemos que puedan ser claros, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios y al Espíritu Santo. La resurrección de Cristo, mito o realidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mito o realidad. Estamos por mencionar otro punto en cuanto a lo que hay que considerar en cuanto a los historiadores en relación a la resurrección de Jesús. Hay algo que usan ellos, digamos que es un método que ellos llaman certificación múltiple. Como dije, certificación múltiple, que plantea esta pregunta que les voy a mencionar. ¿Los testigos de este evento son fuentes independientes? Yo creo que la frase certificación múltiple nos da la idea de lo que se trata. ¿Los testigos de este evento son independientes? Si las personas, dice, en situaciones diferentes confirman el mismo evento, la probabilidad de que este haya ocurrido aumenta exponencialmente. ¿Sí? Personas, inclusive, o sea, distintas personas confirman un mismo hecho, inclusive podrían no hasta conocerse ellos, confirman el mismo hecho. Esto lo podríamos llamar, como ya lo mencionamos, certificación múltiple, pero no significa así, obviamente, que nada más porque fulanos dicen esto ya por eso lo vamos a creer. No,
sino que también hay un criterio un poco más técnico en cuanto a esto, que pues no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? En este método que utilizan los historiadores. Y también, pues, también no vamos a decir que solamente porque hay muchos libros y muchos papeles que hablan acerca de esto y ya por eso le vamos a dar credibilidad solamente así, sino que hay algo mucho más técnico y más minucioso que no nos daría tiempo, o que el programa pues, tendría que usar varios programas para explicarlo, ¿verdad? Y entonces, aplicando el principio de certificación múltiple, como ya mencionamos, recordemos que existen 3 evangelios sinópticos: el evangelio de Juan, las cartas del apóstol Pablo y también las epístolas generales, o que también se les llaman epístolas universales, ¿verdad? Que narran el mismo evento a partir de fuentes independientes. ¿Sí se escuchó? ¿Sí fue captada esa última frase? Que todos estos evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, las epístolas universales, dice, narran el mismo evento a partir de fuentes independientes. Entonces, que el solo hecho de, fíjense, esto es bien interesante, el solo hecho de encontrar pequeñas incongruencias en los relatos, a diferencia de lo que se puede imaginar, es algo positivo, ¿sí? Porque eso como que le da más credibilidad, le da originalidad, de que es original, de que no hay una falsificación. Asimismo, podríamos mencionar otro recurso, que inclusive esto lo utilizan más los abogados. Quien sepa de leyes, bueno, va a saber mejor explicar este asunto, ¿verdad? Al que se le llaman dentro de la psicología del testimonio. Así se le menciona la psicología del testimonio. Si es posible que 2 testimonios, fíjense, sean verdaderos y aún así reflejen entre sí incongruencias, ya que las personas poseen culturas y conceptos particulares. En pocas palabras, se le va a dar más credibilidad a los testimonios de diferentes personas que muestren diferencias en aspectos sencillos en los que no coincidan. Eso le va a dar más peso al testimonio que a testimonios que sean igualitos, donde se parezca que hasta los aleccionaron, les enseñaron cómo tenían que decir. Cuando esto se hace, carece de validez. Pero cuando hay testimonios donde hay diferencias, no en los puntos esenciales, sino en ciertos detalles, lejos de ser inválidos, esos son los más válidos, los que más peso tienen en un juicio, en una situación legal. Por eso mencionaba este método que utilizan los abogados. Sería bueno, pues, si alguno tiene conocimiento, que lo analice, ¿verdad? Él nos podrá decir mejor, o preguntarle a un abogado, ¿verdad?, que litigue. Entonces, nos damos cuenta que mientras no haya sido aleccionados, como en este caso los discípulos, ellos, y otro aspecto bien importante en torno a la resurrección de Jesús es que los primeros que vieron a Jesús fueron mujeres, y el testimonio de ellas en ese tiempo, ustedes saben que en ese tiempo no contaba mucho, ni moral ni legalmente. Entonces, ¿quiénes vieron a Jesús resucitado? Fue María Magdalena y otras mujeres que lo vieron por primera vez estando resucitado. Y en ese tiempo el testimonio de una mujer pues no tenía mucha validez. Entonces, como para que en ese tiempo se haya mencionado y que se haya quedado registrado y que ahora se diga que eso no es cierto, pues está más difícil de creer lo contrario, ¿verdad? Pero podemos hacer esta pregunta también. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Dice la palabra de Dios que Pilato no se esperó a que Jesús le contestara. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, si Pilato se espera a que Jesús le conteste? ¿Qué crees que podría haber pasado? ¿Qué le habría dicho Jesús? ¿Qué implica negarse a comprender la verdad? Es decir, teniendo allí la forma de saberlo y despreciarlo, como ahorita nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y mencionamos ya hace rato a Flavio Josefo, un historiador judío, obviamente desde el punto de vista histórico.
Flavio Josefo mencionó varias cosas acerca de Jesús y acerca de su resurrección. Esto fuera del cristianismo, obviamente. Estas fuentes de las que estamos mencionando son relatos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y el relato o el testimonio de Flavio Josefo pesa mucho porque es un historiador, habíamos dicho, es judío, pero con nacionalidad romana. Entonces él, como para estar inventando alguna mentira, obviamente, pues no creo. Además de que él era judío también. Si era judío, entonces él igual pudo haber dicho, no, esto no es cierto, ¿no? Él simplemente registró los datos sin ninguna crítica, lo que se decía y lo que él veía, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que a lo mejor estos datos de Flavio Josefo fueron insertados, que fueron modificados, pero no, ya hay muchas copias. Además, el estilo en la manera en que Flavio Josefo cuadra muy bien como él escribía. Entonces, como les decía, este tema da para mucho y abordarlo, digamos, en otro momento, pero solamente estamos mencionando estos datos. Otro aspecto que tendríamos que considerar en cuanto a la resurrección de Jesús son los resultados del evento. Resultados del evento. Es decir, un evento siempre va a tener resultados. Sea chico, pequeño o grande, va a tener resultados. Si ese evento es chico, pero puede tener muchos resultados, o puede no tenerlos. O puede ser un evento grande y no tener muchos resultados, o tener muchos resultados. Como podríamos decir, una colilla de cigarro se enciende un bosque y lo quema, ¿verdad? Un pequeño detalle. Pero también, por ejemplo, recordando el lamentable accidente, el lamentable hecho, vamos a decirlo así, porque no fue un accidente, lamentable hecho de las Torres Gemelas en el World Trade Center, pues eso impactó a todo el mundo y cambiaron muchas cosas a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces, el resultado, si la resurrección de Jesús no hubiese sido cierto, ¿cómo no impactó? ¿Impactó o no impactó a la humanidad? Tan es así que todavía nosotros predicamos, porque sabemos que es un hecho contundente, un hecho que tuvo mucha repercusión a lo largo de la historia. Y pues los mismos judíos negaban la resurrección de Jesús, pero sin embargo impactó el que Jesús hubiese resucitado como este hecho. El inicio del cristianismo sería, dice, claramente comprensible. O sea, el que el cristianismo haya sobrevivido, el cambio de pensamiento de un grupo de judíos, es decir, el impacto de ese acontecimiento fue tan grande que muchos judíos cambiaron todo lo que habían creído durante generaciones, y el cristianismo ha sobrevivido. Entonces, el efecto de ese acontecimiento, o sea, cualquier acontecimiento no tiene ese efecto como tuvo la resurrección de Jesús. Y también podríamos aludir a lo que es la formación de un mito. ¿Cómo se forma un mito? Solamente lo vamos a mencionar a grandes rasgos, la formación de un mito. El mito, como lo dicen varios estudiosos acerca de esto, que principalmente debe tener, es un hecho que se da y deben pasar más de 2 o 3 generaciones para que se consolide el mito, y que debe, pues obviamente, consolidarse, debe embellecerse a través del tiempo y haya una transmisión oral, de tal manera que el mito, conforme pasa el tiempo, llega a creerse que fue histórico, que fue algo cierto. Y podríamos mencionar aquí algunos ejemplos, ¿no? Principalmente dentro de la historia antigua y allá en el mundo viejo, como por ejemplo la historia de Hércules. Se dice que fue un personaje, alguien muy connotado, pero con el tiempo se volvió mito, ¿verdad? Porque se empezaron a tejer historias alrededor de lo que este hombre había hecho, de Hércules. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que hace un mito? Y de acuerdo a lo que dicen varios expertos como Sherwin White, él menciona, como acabamos de decir,
el pasar de 2 generaciones aún no es suficiente para hacer que una leyenda se disemine y termine siendo considerada como una verdad histórica. No lo estoy diciendo yo, hay estudiosos hablando sobre esto. Entonces, aplicando esto, lo que es la formación de un mito, entonces, ¿cuál es el fundamento para la formación de un mito? Es el tiempo. El tiempo. Aunque actualmente muchas veces se usan las palabras, como en este caso mito, para aplicársela a cualquier cosa. Pero hablamos de un mito real, un mito de la palabra original como mito, del significado original, se aplica precisamente, acabamos de decir, tiene que pasar por lo menos más de 2 generaciones para que se consolide el mito y se embellezca y se le dé un carácter casi histórico. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque la resurrección de Jesús se creyó, no pasó mucho tiempo, de hecho pasaron 20 años si acaso, en cuanto al apóstol Pablo mencionaba también la resurrección de Jesús. Fueron días, semanas, y posteriormente el apóstol Pablo 20 años después sugirió una investigación acerca de la resurrección de Jesús, y ustedes lo pueden encontrar allí en 1 Corintios 15, 16. 1 Corintios 15, 16, donde el apóstol Pablo lanza una especie de desafío, es decir, que si no crees, investiga y pregúntale a más de 400, 500 judíos si esto no es cierto. Entonces, vemos que no se le puede aplicar el carácter de mito en ninguna manera, porque para que sea un mito necesita pasar mucho tiempo para que la gente lo crea. Y en el caso de la resurrección de Jesús no había pasado mucho tiempo, de hecho no pasaron ni siquiera años para que se creyera, ni mucha gente lo creyera, y después de más años, se seguía diciendo, y el apóstol Pablo lanza este desafío. Y bueno, uno de los últimos puntos que estamos mencionando es que dice que alternativas diferentes, había versiones alternativas de la tumba vacía. Como se quedaron sin argumentos, estos, personajes que ponían en tela de juicio la resurrección de Jesús y que pues no hallaban cómo explicarlo, entonces empezaron a mencionar versiones alternativas, que son muchísimas, y muchos los que lo hicieron, y solamente me llevaría el resto del tiempo solamente en mencionarles cuántos mencionaron que hubo alucinaciones, que se robaron el cuerpo, que Jesús tenía un hermano gemelo, que digo, hasta medio divertidas algunas, ¿verdad? Y que fueron 2 tumbas, que una tumba equivocada, bueno, todo ese tipo de versiones alternativas, y lamentablemente muchas veces se enseñan en las universidades, y muchos estudiosos también analizándolo, fueron confrontados con estas versiones y fueron refutadas y tuvieron que reconocer que pues prácticamente muchas de ellas eran ridículas estas versiones alternativas a la muerte de Jesús y a su resurrección. Pero ¿cuál fue la versión de los discípulos? La versión de los discípulos, ustedes la conocen allí en la palabra de Dios, en donde gran cantidad de seguidores creían acerca de la resurrección. Si los discípulos hubieran querido crear una versión, dice, más agradable de Jesús, lo primero que hubieran hecho habría sido ocultar que murió crucificado. En otras palabras, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la vida de Jesús, no fue popular en su tiempo. No era algo que se estilaba, que se acostumbraba. Desde la forma en que murió, desde la vida que tuvo, o sea, iba en contra ahora sí como dicen, del status quo de ese tiempo. Entonces los discípulos no pudieron haber inventado algo como para que la gente precisamente creyera. Ellos hubieran elegido lo que se estilaba en ese tiempo para crear un personaje famoso, un personaje perfecto, hasta entre comillas perfecto, hasta en su muerte, como lo hizo Sócrates, ¿verdad? Sócrates murió, se suicidó, tomó cicuta, ¿verdad? Y se hizo famoso, ¿sí? Y era lo que la gente esperaba, lo que la gente le impactaba, pero no que fuera crucificado, ¿verdad? Y que él mismo le temía a la muerte, Jesús mismo le temía a la muerte, y varias cosas que él decía y que tenía nuestro Señor Jesús, que los discípulos contaron sinceramente
en los evangelios. Entonces, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta acerca de todas estas evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, podríamos decir, en conclusión, que los discípulos no inventaron una historia para agradar a las masas, ya que ni los judíos, como decíamos hace rato, compartían esta idea. La verdad es que Jesús muchos dijeron que había cometido suicidio, si Jesús hubiera cometido suicidio, hubiera sido más aceptado en ese tiempo. Pero ellos dijeron no, Jesús resucitó, independientemente de que lo aceptaran o no, porque Jesús había resucitado. Entonces, amigo y amiga, tú haces las preguntas en esta noche. Sé que fueron muchos detalles, sé que a lo mejor fue muy rápido, pero si no abarcamos los aspectos principales que mencionamos. Esperamos que hayas tomado nota y que haya sido lo más posible claro en algunos aspectos que parecieran un poco más complejos, ¿verdad? Pero por eso precisamente estamos aquí. El apóstol Pedro, fíjense lo que el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16. Fíjense lo que dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. El mismo apóstol Pedro ya en ese tiempo se enfrentaban a los incrédulos. Ya en ese tiempo había personas que podían decir que no era cierto, y el apóstol Pedro es contundente. Yo lo vi. Este hombre murió crucificado. El apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo. Nadie muere conscientemente. Dice, nadie muere conscientemente por algo que sabe que es mentira. Y tampoco nadie muere conscientemente por algo que es verdad. ¿Verdad? Nadie, es decir, nadie moriría por algo así. Ni que por fuera mentira o fuera verdad. Nadie quisiera morir, y menos con la cabeza de esa forma, vaya. Entonces, nunca hemos visto a nadie dispuesto a dar su vida, por ejemplo, por la interpretación que tengamos de los libros de Shakespeare o de las obras de Shakespeare. ¿Sí? Nadie puede decir, no, yo voy a dar mi vida. ¿Por qué? Porque no es tan contundente. Hombres, los discípulos cristianos que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo, por su resurrección. Es una fuente de verdad, y porque valía la pena el martirio, y más en ese tiempo que era una verdad impopular, era un mensaje impopular. Amigos y amigas, que Dios nos bendiga en esta noche, y que si ustedes quisieran escribir, como ya lo mencionamos al principio, a través de las redes, este mensaje debe llegar a todo el mundo, y por eso lo compartimos en esta noche. Ya hemos saludado hace rato, vamos a ver si alguien más se conectó rápidamente. Saludos a nuestra hermana Raquel Huerta, que también ella se conectó. Ya no veo a más, o por lo menos aquí ya no me aparecen, porque no la he movido. Entonces hay más hermanos y hermanas conectados. Dios les bendiga, y que pongamos todo nuestro empeño en predicar el evangelio. Eso que tú crees, eso que tú y yo creemos, poderlo predicar con firmeza, con el poder del Espíritu Santo, y de tal manera que más personas puedan creer en nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer la oración, vamos a orar, y sé que a lo mejor hubo algunas peticiones. Vamos a mencionarlos en la oración. Vamos a hacer la oración. Oremos. Señor nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, grande es tu nombre y bendito por siempre. En esta hora, Señor, rogamos y suplicamos tu santa y divina intervención, Señor, para cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado conectados en el programa. Por la familia Monroy Serrano, bendícela, Señor, y que intervengas tú en su vida y puedas resolver, y que ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Rogamos por ellos, porque Laura Leticia pide, Señor, que por ellos hacia ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. También rogamos y suplicamos por Eduarda Álvarez Miranda,
mamá de muchos hijos, y que tú, Señor, sigas estando con ella, y está en tus manos, y que le des la habilidad a los médicos para que puedan, Señor, seguir interviniendo en su tratamiento. Y también oramos por nuestro hermano Lucio Guerrero y su familia, Señor, para que ellos tengan esa luz de tu palabra, puedan sentir la presencia de tus ángeles, Señor, puedan sentir el llamado que tú les haces en su corazón para poder seguirte, Señor. En esta hora, Señor, también rogamos por la predicación de tu palabra a través de este medio, a través de todos los medios. Rogamos, Señor, por las iglesias del Distrito 1, del Distrito 2 de la ciudad de Jalapa. Señor, una bendición también para sus pastores, para nuestros pastores, Señor, de estos dos distritos. Y que tu palabra, Señor, pueda, Señor, ir como la lluvia temprana y tardía, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada corazón, Señor. Rogamos y suplicamos, Señor, también por el equipo de Paz para tu Alma, para que podamos, Señor, seguir en este ministerio y que, Señor, nos capacites cada día y que tu presencia, Señor, pueda también estar en nuestra vida diaria. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amigos, también saludamos a Aurelia García, que está en YouTube, hasta Tulancingo, Hidalgo, y a toda su familia, ¿verdad? Su esposo, a sus hijas, sus nietos, y esperemos que todo esté bien. Entonces no se pierdan el próximo programa, el programa del próximo lunes, por nuestros amigos y amigas Yuriko Vasconcelos y Carmen Cruz. Tienen el tema Dios con nosotros. Es un tema muy cristocéntrico. Escuchémoslo, veámoslo y podamos también compartir el tema que nuestras hermanas van a dar. Y damos gracias a nuestro Dios principalmente por permitirnos hablar de su palabra, hacernos partícipe de esta obra divina, y también a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube y de todas las demás, y a través de la radio, obviamente, y a todos los que participaron en el programa en esta noche. Dios, nuestro proveedor principal, y a nuestra hermana Doraelia, le damos las gracias también, y también a nuestro hermano José Isaías Reyes, que está en los controles en este momento. Dios les bendiga en esta noche y que tengan un feliz sábado y que disfruten la presencia de nuestro Señor, cada uno de ustedes, y que penetre allí en su corazón el Espíritu Santo. Dios los bendiga y feliz sábado. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos en Paz para tu Alma, cortesía de la Iglesia Adventista y la Voz de la Esperanza.